Radio Pasión US presenta a la comunicóloga, coach y terapeuta holística Claudia Asúnzolo Rivera en Evolución 2024. un espacio de reflexión y de apertura a nuevas ideas y diferentes visiones de la espiritualidad. Estamos en tiempo de un gran despertar de la conciencia. Porque todo lo que existe está en evolución. Hola, Shanti. Soy Claudia Asúnzolo Rivera. Estoy transmitiendo desde el bello pueblo mágico de Tequisquiapan, en el estado de Querétaro, México, para más de 60 países a través de Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Radio Pasión, la estación de la música bonita. Y sí que pasamos buena música en Radio Pasión. Yo los invito a sintonizarnos a lo largo del día. Tenemos linda música, tenemos muy buenos programas, todos realizados con harta pasión. ¿Cómo no? Bienvenidos a Evolución 2024, el programa para hablar de espiritualidad. Gracias por acompañarme una vez más. Ya saben que este programa pasa los miércoles a las 7 de la noche, tiempo del centro de México. Hagan amigos su conversión horaria si están en otros lugares. Y se repite los viernes a las 9 de la mañana. Y después el video del programa se sube al canal de YouTube de Radio Pasión. Quiero enviar un saludo a Ricky Gómez y a Paula Guzmán, directores de esta radiodifusora, con todo mi agradecimiento por permitirme ser miembro de la familia Pasión. Amigos, cuando hablamos de la India, luego pensamos en espiritualidad. De hecho, es muy difícil hablar de tradiciones espirituales, de religiones milenarias, sin pensar en la India. Les platico que el Bhagavad Gita, conocido como el Canto del Espíritu, esa sería su tradición en español, es una de las escrituras, textos sagrados más venerados de la India. Sería como el equivalente de la Biblia para los católicos y cristianos, de la Torá para los judíos, del Corán para los islámicos, nada más que es mucho más antigua. Estamos hablando de que es un texto, un libro sagrado verdaderamente muy antiguo. En esta obra se expresa la visión de la cosmogonía hindú, es decir, de cómo ven los hindúes, los habitantes de la India que practican esta religión, los indios que practican esta religión hindú, el universo y su origen mitológico. Y es un libro de una gran sabiduría, de una sabiduría muy profunda, pero dicen los que saben leer estos textos en letras antiguas, como lo es el sánscrito, que es de una profunda belleza y de una simplicidad verdaderamente consoladora. Su entendimiento y aplicación se extiende a través de todas las facetas de la actividad humana y de la vida espiritual de la India. Realmente la religión en la India permea casi todo el quehacer humano. Hoy para platicar de la Bhagavad Gita, de qué es, de cuáles son sus principales enseñanzas, de qué nos aporta a los individuos, a los habitantes del siglo XXI, sin importar si somos de Oriente o de Occidente. Tengo el gusto de que me acompañe Marco Pizarro Murguía.
Él tiene 20 años dedicados al servicio público, ha trabajado en el diseño e implementación de programas de derechos humanos, construcción de la paz y desarrollo social. Pero como a muchos nos pasa, combina su actividad laboral con el estudio y la difusión de enseñanzas espirituales, metafísicas, esotéricas, bueno, en el caso de él, metafísicas, y principalmente lo hace inspirado por la literatura de Parmasana Yogananda, que es un yogi. En sánscrito, yogi significa maestro, así dicen en la India. Es un yogi que promovió y dejó un legado para la comprensión del Bhagavad Gita para nosotros los occidentales. Y logró mostrar la similitud entre este texto y sus enseñanzas y las enseñanzas del Maestro Jesús. Marco Pizarro Murguía, bienvenido a Evolución 2024. Gracias por aceptar mi invitación de estar hoy aquí. Hola Claudia, muchísimas gracias a ti por la invitación. Gracias a Radio Pasión y por supuesto a los y a las radioescuchas que nos están sintonizando. Estoy a sus órdenes y te reitero el agradecimiento por esta invitación. Qué amable eres, Marco. Marco, yo te decía, te voy a lanzar un tremendo reto. Explícame en 10 minutos, 15, 20, te doy chance. ¿Qué es la Bhagavad Gita y cuáles son sus enseñanzas? Claro que sí, Claudia. Mira, primero que nada hay que dejar muy claro que las enseñanzas todas tienen un núcleo que ahorita lo vamos a platicar de manera muy detallada. Y ese núcleo, que los voy a dejar con la expectativa de cuál es, lo expone maravillosamente el Bhagavad Gita. Es una enseñanza universal. Acabas de dar un preámbulo maravilloso. Es muy amada en el Oriente, la más amada de todas las enseñanzas de la India. Sin embargo, es muy importante comentar que el texto no viene estereotipado. Es decir, reitero, es universal y aplicable tanto para el Oriente como para el Occidente, que se ha extendido de una forma tremenda, poderosa en América, desde América del Norte hasta América del Sur, entre otros continentes. ¿Cuál es el significado y objetivo del Bhagavad Gita? Su significado, como también lo has comentado y como se denomina este programa, es el canto del espíritu. Y fíjate qué interesante. El título refleja el objetivo de esta enseñanza. ¿Para qué estamos aquí? Nosotros, los seres humanos, estamos aquí con ese instrumento corporal que vemos en el espejo y también hemos sido dotados de la mente, del sentimiento y estas que son conocidas como envolturas para movilizarnos en este planeta Tierra. El propósito que tenemos es alinearlos con el alma, que es nuestro verdadero ser y que está alineado con el espíritu. ¿Qué te quiero decir con esto? Todas y todos tenemos que lograr que nuestro espíritu cante. Entonces, que nuestro espíritu esté cantando en nuestro entorno es la misión que tenemos todos los seres humanos. Esa es la esencia de la existencia. El Gita nos recuerda que todo se desprende de este espíritu. En otras palabras, de esta energía o Dios, como lo quiera nombrar. Dios está en todo. Entonces, el texto sagrado enfatiza la necesidad de renunciar a la conciencia del ego, la cual nos mantiene en la ignorancia y nos hace olvidar nuestra verdadera esencia. Entonces, ¿en qué? Te me congelaste, Marco. En torno al ego, que tenemos que abandonar. Obviamente el apego, la competencia, la envidia y una serie de conductas te lleva a comprender que lo que se trata la vida es de un cambio conductual.
Sí, Claudia. Sí, no, es que hubo un brinquito en el internet, pero no importa. Pero Ah, te estás diciendo cosas bien bonitas, que el objetivo de nuestra existencia es que el espíritu cante, o sea, que logremos entender que somos este espíritu y no este ego, no esta experiencia material que está teniendo nuestro espíritu. Pero esto, lo que tú decías, lo que vemos en el espejo, es la experiencia material que está viviendo nuestro espíritu, pero no somos realmente nosotros, o no somos únicamente eso, nosotros también lo somos. Y pero bueno, vivimos casados con la idea de que somos lo que vemos en el espejo, ¿no? totalmente. Entonces, esto se conoce también, lo que vemos en el espejo, como el apego a la materia, Ujú. el apego a lo tangible, solo a lo que vemos con los ojos físicos. Y a través de esa mirada, Claudia, lo que ha pasado con nosotros los seres humanos es que hemos generado una serie de arquetipos, como se conoce en la psicología, de creencias erróneas, y todas esas creencias, arquetipos, han generado una cubierta, un cascanueces en el cual se ha invisibilizado ese espíritu. Entonces, todos los seres humanos tenemos que romper la cáscara para poder ver la nuez. Esa nuez es nuestra verdadera esencia. Ahora, con todo esto, te estoy hablando de que se trata de un trabajo profundamente interior, de Ujú. hacer las cosas de una manera distinta, y por eso profundizaba de que se trata de un cambio conductual. Para nosotros hacer un cambio conductual, Claudia, necesitamos de un método. Yo siempre le digo a los estudiantes, el trabajo espiritual consiste en lo siguiente: orden, método y organización. Es decir, somos muy afortunadas y afortunados de que tengamos grandes enseñanzas como el Bhagavad Gita en nuestras manos, inclusive ya traducidas y materializadas en un lenguaje muy sencillo. Pero el Claro. orden y la organización dependen de cada uno de nosotros. Oye, claro, lo que acabas de decir es una realidad. Perdón que te interrumpa, Marco. Sí, no, claro, Qué claro. afortunados somos los seres humanos de este siglo XXI, porque tenemos acceso a una gran cantidad de información y sabiduría, sea la Bhagavad Gita o cualquier otra cosa, que antes no se tenía tan fácilmente. Antes, para que las personas accedieran a estos conocimientos era verdaderamente complejo, complicado, difícil, y ahora lo tenemos tan al alcance de nuestras manos que hay que aprovecharlo. Perdón, Marco, continúa, por Así favor. es, y con toda esta expansión que ha tenido el conocimiento, la globalización, la tecnología, así que ahora no hay pretexto para poder acceder a ese conocimiento. Claro. Ahora, yo te comentaba algo muy interesante. Entonces estamos hablando de un método. Ujú. Ese método que les voy a platicar a continuación, quiero comentarte y reiterar que es el núcleo de todas las enseñanzas. Ok. Quien lo expone de una manera directa es el Bhagavad Gita. Por eso también, y ha pasado algo muy tremendo, se ha confundido muchísimo el término de religión. Ujú. Religión, el porqué de la religión es simple y sencillamente para dejar de sufrir. Y el propósito de la religión, por eso se dice que la religión es universal, es conocer a Dios, unirte con Dios o unirte con esa energía que todos somos, unirte con el espíritu. Entonces, el método se denomina yoga. Ok. Yoga es otro nombre que se le puede poner a cualquiera de las religiones, inclusive al Bhagavad Gita, y yoga quiere decir unión con Dios. Ojo con esto, el yoga, porque estas son las situaciones que nos ha pasado en la humanidad, que hemos confundido los términos o los hemos limitado.
Cuando le preguntamos a cualquier persona sobre el yoga, lo primero que se imagina es el Hatha Yoga, el de los ejercicios, que ha sido tan popular y también tan importante. Sin embargo, el yoga es toda una ciencia que implica, sí, el Hatha Yoga, pero también otros tipos de yoga. Por ejemplo, el Karma Yoga. Todas y todos nosotros, ahorita tú platicabas hace un momento a qué me dedico yo en mi función profesional. Y así como yo, todas y todos tenemos deberes. Deberes que tenemos que hacer por karma, por eso se llama karma yoga, y hacerlos y lograr que sean siempre dirigidos por el espíritu y no por el ego. Por eso fracasamos muchas veces los seres humanos en los deberes que estamos realizando. ¿Por qué? Porque nos estamos equivocando en el volante, en la dirección que debe ser. Otra de las líneas de esta ciencia es, por ejemplo, el mantra yoga. El espíritu se manifiesta a través de todo, o sea, es omnipresente, omniabarcante y, por ejemplo, una manera de llegar con ello es a través de los sonidos. A eso se dedica el mantra, también a una serie de decretos. También viene el Bhakti Yoga, que es a través de la devoción, a través de la adoración, muy practicada en la India. Por ejemplo, el Jnana Yoga, que es la inteligencia discernidora, hacer ejercicios de introspección, de retrospección, de encontrar ese bien oculto en todas las situaciones que se manifiestan en nuestra vida. Y también entra el Raja Yoga, que es el conjunto de todos estos yogas que estoy platicando y que fue expuesto también por otro sabio llamado Patanjali en el siglo II antes de Cristo. Ahora, otro término que engloba todo este punto de lo que viene siendo la ciencia del yoga es el Kriya Yoga, que es el que voy a profundizar y que es muy aplicable para personas dinámicas, prácticas, supuestamente muy ocupadas, como somos los occidentales, que andamos de un lado para otro, que somos bien inquietos. Y bueno, yo le quiero decir a los radioescuchas que ya no voy a hablar de términos tan en sánscrito, porque quiero que vean la aplicabilidad, la facilidad de toda esta enseñanza y de esta ciencia eterna que es el yoga y que enseña el Bhagavad Gita. Me parece maravilloso. Y te agradezco que nos expliques todo lo que implica el yoga, porque sí, generalmente pensamos en el yoga y pensamos en el ejercicio, en este yoga físico. Y claro, el yoga incluye también la parte física, porque finalmente este vehículo que es nuestro cuerpo, este vehículo gracias al cual nuestro espíritu se puede experimentar en esta realidad material aquí y ahora, pues finalmente también es importante y también es parte de nosotros de un punto de vista holístico, ¿no? Pero luego sí pensamos, por desconocimiento, que es toda la yoga y que bueno, que dices que es un método que implica, pues ahora sí que toda la visión holística del ser humano, ¿no? Toda su totalidad. Así es. Bueno, tú lo acabas de decir de una manera magistral. El yoga, de otra manera, es la ciencia que aplica en lo físico, en lo mental y en lo espiritual. Por ejemplo, y te decía que por eso lo expones de una manera maravillosa, algo que se sugiere muchísimo y nos lleva a esta práctica es a trabajar muy fuerte en nuestra alimentación. ¿Por qué? Porque obviamente hay alimentos que vibran fuertemente con el espíritu. No se diga el caso de las verduras, de las frutas. Por ejemplo, la importancia de incorporarlos en nuestras 3 comidas fuertes. También el tema de hacer el yoga físico, por ejemplo, no es obligatorio, o hacer ejercicio. Esto también facilita que los vehículos, el físico, el mental, realmente sean puentes por el cual pueda viajar el espíritu y manifestarse en nuestro entorno. Claro. Entonces,
¿Es la ciencia eterna? Sí. ¿Vigente? También. ¿Intemporal? También. Y es también el núcleo, repito, de todas las enseñanzas, las que han existido desde tiempos más antiguos y que conocemos y que presentabas también en el preámbulo de este trabajo. Ahora, vamos a ver qué ha pasado con el caso del Gita. A todas y a todos, pues nos llama la atención, y cuando estamos en la investigación espiritual, puede que te topes con varios libros y lo primero que te topas, valga la redundancia, es con los simbolismos y con palabras que suenan desconocidas. Entonces tú dices, híjole, es que estos términos pues no los comprendo, no, ¿cómo le voy a...? Está en chino, ¿no? Ahora sí que entrarle a una comprensión. Entonces, No está en chino, está en sánscrito. Ajá, exactamente, está en sánscrito, pero como Ajá. decimos acá en México, coloquialmente dicen, está Está en chino chino. esto, ¿por Ajá. dónde va? Y sí, son términos en sánscrito que una vez que tú vas comprendiendo y no te desanimas en profundizar en esos términos, permite entrar ahora sí al diálogo que está escrito de una manera muy simple y sencilla, y me refiero a un diálogo entre un maestro de sabiduría que fue un avatar. Avatar quiere decir encarnación divina, como es el maestro Krishna. Así como hemos tenido a Krishna, nada más para situar en el término de avatar a nuestro auditorio, pues también ha existido Gautama Buda o el mismo Maestro Jesús, entre muchos otros. Avatar es un ser que ya ha logrado ahora sí la expresión total del espíritu y por designio divino ha encarnado entre nosotros. ¿Para qué? Para enseñarnos cómo llegar a ese fin. Qué bien lo explicaste. Avatar es un, a ver, ¿lo podrás repetir? Es una encarnación divina Ajá. y que en ese momento, a mí me gusta explicarlo así, se le encomienda la pedagogía que se debe difundir para comprender cómo unirnos con el espíritu. Hay que recordar que del espíritu venimos y al espíritu vamos. Aquí estamos como una chispita que se precipitó, que obtuvo un cuerpo para las personas que se están conectando, y ahora esa chispita del espíritu que está dentro de nosotros es lo que tenemos que lograr materializar, que es nuestro verdadero ser. Y Krishna es la encarnación de uno de los dioses más importantes de la India, del dios Vishnu. Así es. También eso se expone una encarnación de Vishnu, y a su vez el Bhagavad Gita, su parte medular y central, es un diálogo con un discípulo llamado Arjuna. Ajá. Fíjate lo maravilloso. Entre Krishna y Arjuna. Es un diálogo. Ajá. Así es. ¿En qué contexto se da este diálogo? Número uno, en una guerra familiar, en una guerra entre primos. Entonces está por desatarse la guerra, pero fíjate lo hermoso del Bhagavad Gita. Nosotros, al estudiante. Perdón, me decías, fíjate lo hermoso del Bhagavad Gita. Ajá. Sí, fíjate lo hermoso. Ahí tuve una pausa del internet, pero ahí va. Fíjate lo hermoso del Bhagavad Gita. Krishna le explica a Arjuna que lo que se está viendo en el exterior, en la guerra, es una guerra que estamos viviendo todos los seres humanos en nuestro interior. Entonces, Krishna hace que Arjuna, repito, Arjuna es nuestro representante porque es el estudiante hambriento de la enseñanza que quiere transformar su conducta. Entonces le dice, espérate, esta guerra que tú estás viendo es una guerra
que vive en tu mente. ¿Entre qué? Entre esos apegos al ego y ese mal comportamiento, esa ignorancia y la inteligencia discernidora, entre las virtudes. Yo les digo coloquialmente a las y los estudiantes, es la guerra entre el angelito y el diablito. Y tristemente, en muchas ocasiones, gana el diablito. Claro. Entonces, el Gita te lleva en un proceso que vas viviendo, porque se compone de cerca de 700 versos, en los cuales vas aplicando cada verso a tu propia vida. Y Arjuna hace una representación maravillosa. ¿Por qué? Porque empieza desde el estudiante confundido, que le hace una serie de preguntas al maestro, que se desanima una y otra vez, pero que finalmente no decae y persiste en la enseñanza y se va transformando y va observando los cambios físicos, mentales y luego la conexión con el espíritu y va conociendo la verdadera felicidad. La felicidad solo se puede manifestar en nosotros, Claudia, cuando está cantando el espíritu. El ser humano ha intentado ahora sí buscar esa felicidad en todas las cosas materiales. Por eso han existido una serie de personas que, entre comillas, teniéndolo todo, me refiero a la profesión, al dinero, a la pareja, a la familia, etcétera, han dicho, he tenido todo, pero no he logrado ser feliz. ¿Por qué? Porque el mundo material no nos proporciona eso que se conoce como bienaventuranza, que solo lo podemos encontrar cuando se está expresando el espíritu en nosotros. Es algo que no se puede describir, es un éxtasis de esa felicidad que hemos conocido y por supuesto que es perdurable. Entonces, adelante, Claudia. Marco, entonces aquí la pregunta obligada es, ¿cómo le hago para que cante mi espíritu? ¿Cómo le hago? Pues bueno, yo le he recomendado a las y los estudiantes, primero que nada, tenemos sí que hacer una investigación, un estudio muy profundo de las enseñanzas e irnos a lo más actualizado. Te quiero comentar lo que ha pasado y cómo ha llegado el Bhagavad Gita al mundo moderno, si me lo permites. Y con esto voy a contestar esta pregunta que me haces tan interesante. Mira, a mí me pasó, ¿no? Como estudiante, soy un estudiante permanente, en el cual pues yo llegaba a buscar traducciones del Bhagavad Gita, ¿no? Al español. La verdad es que no entendía, imagínate, pues nada más así los versos y de qué trata, a veces las traducciones con algunos errores y toda esa parte, y me desanimaba, pero persistí en mi búsqueda y me fui y dije, bueno, debe haber algo ahora sí muy orientado para el mundo occidental, para estas personas dinámicas. Y por supuesto, Dios, por decirlo de alguna manera, el espíritu, la energía, va preparando todo el camino para los nuevos tiempos y para que esto lo podamos aplicar todas las personas. Entonces, déjame te cuento qué fue lo que pasó. En los años de 1800 viene un ser que podríamos decir es uno en espíritu con Krishna, que es conocido como el maestro Babaji. El maestro Babaji fue muy conocido en la India y trabajó única y exclusivamente en enseñar a sus discípulos a ser uno con Dios, es decir, a aplicar la ciencia del yoga. Babaji tuvo a su vez
otro discípulo que se conoce como la Lahiri Mahasaya. La Lahiri Mahasaya, ya hay algunos escritos al respecto y también tuvo sus discípulos, y uno de esos discípulos fue Sri Yukteswar. Sri Yukteswar ahora sí que preparó también a varios discípulos, entre ellos uno muy famoso que es Paramahansa Yogananda. Babaji, el maestro Babaji, la Lahiri Mahasaya y el Sri Yukteswar fueron preparando a Paramahansa Yogananda para traer estas enseñanzas del Oriente al Occidente, en específico a Estados Unidos, y a su vez documentarlas para las eras actuales. Trabajo y misión que Yogananda lo hizo de una manera espectacular. ¿Por qué lo hizo de una manera espectacular? Porque Paramahansa Yogananda documenta, expone la enseñanza en términos accesibles para nosotros los occidentales también, en torno a explicarnos cada uno de los versos del Bhagavad. Se conoce como Dios. Se volvió a cortar el internet. Ok. Haciendo pasar. Me decías que lo había hecho de una manera maravillosa. ¿Por qué? Exactamente, de una manera maravillosa, Claudia, lo hizo Paramahansa Yogananda. Primero que nada porque nos expone de una manera muy sencilla y aplicable a la vida diaria cada uno de los versos del Bhagavad Gita. Ok. Entonces, lo que tú te topas con Paramahansa Yogananda es una serie de textos de cómo armonizarme en mi vida familiar, cómo armonizar mi cuerpo, cómo tener una buena comunicación y asociación con las demás almas, cómo vivir en una perfecta salud, cómo llevar a cabo una alimentación. Pero lo más importante de todo es a comprender la esencia de estas enseñanzas. ¿Qué ha pasado con el ser humano en general? ¿Y por qué se llega a fracasar en los intentos espirituales? Porque se toma como una actividad más. Es decir, dicen, a ver, yo me muevo en torno a mis hobbies, a mi trabajo, a mi familia, y tengo un tiempo semanal a la espiritualidad. Espérate, nos estamos equivocando. Se trata de que dirijas tu vida bajo el control de la espiritualidad, de estos métodos, y con base en ello actúes en tu familia, actúes en tu trabajo, actúes en tus hobbies. Y esto, por eso te comentaba, que lleva a un cambio de conducta completamente. Cuando digo un cambio de conducta, es de manera muy sencilla una transformación de los hábitos. ¿Por qué? Hay personas que han pensado que van a cambiar leyendo. No, la lectura hay que cambiar, hay que llevarla al pensamiento. El pensamiento hay que llevarlo a la acción, y una acción repetida lleva ahora sí, a un hábito. Entonces, por ejemplo, a mí me ha pasado de personas que se levantaban, vamos viendo cómo lo aplico en la vida diaria. Ok, sí, me encanta la idea. Tenemos otra vez este brinquito del internet. ¿Cómo lo aplicamos en la vida diaria? ¿Cómo lo aplicamos en la vida diaria? ¿Qué pasa con la mayoría de las personas? Las personas casi se duermen con el celular. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Y luego lo odian en las mañanas porque está sonando la alarma
y los 5 minutos y todo eso, pero una vez que conquistan los 5 minutos, se van a ver las noticias y a veces hasta la nota roja, las redes sociales. Imagínate de todo lo que se está contaminando desde ya la mente. Entonces, aplicándolo al Bhagavad Gita, el Bhagavad Gita, Arjuna, que nos representa a nosotros, va en un carruaje con varios caballos. Carruaje y Arjuna tienen que actuar desde el espíritu y tienen que controlar los sentidos. Si nuestra mente se vaya a hacer lo que quiera, ahora sí, así va a estar todo nuestro día. Sí, o sea, Entonces, ¿qué nos la enseña? conciencia, la mente tiene que controlar a los sentidos. Exactamente. Nosotros tenemos que ser los que llevamos el control y no al revés. Así es. Entonces, a ver, vamos a levantarnos en las mañanas. Te vas a sentar si tú no estás adecuado, acostumbrado a la técnica de la meditación. Hay muchas formas de meditar. No es nada más los ejercicios con ciertas posturas, lo que se conoce como meditación. Cuando tú estás trabajando la concentración en una sola cosa, ya estás meditando. Entonces yo le digo, por ejemplo, a las y los estudiantes, vamos a dejar el celular ya te despertó, te vas a sentar en tu cama y vas a empezar con tomar unas respiraciones, simple y sencillamente respirando y agradeciendo por una nueva oportunidad. Cada día es una nueva oportunidad, agradeciendo por estar aquí, agradeciendo por tener salud, e irte adecuando con la práctica de la gratitud. Ojo, la mente es muy hábil. Si tú te conectas con el celular, te vas a ir a la queja, te vas a ir a los decretos y a las palabras negativas. Todo va a cambiar cuando tú te conectas con la respiración y cuando agradeces. El agradecimiento es el combustible del amor. Claro. Luego, después de eso, puedes trabajar ahora sí lo que se conoce como la respiración consciente, que es como respiran los bebecitos. Estoy hablando de a lo mejor unas 2 semanas después. Consiste en 4 tiempos. ¿Cuáles son esos 4 tiempos? Bueno, primero que nada, todo vas a respirar por la nariz. Vas a tomar una respiración profunda. Como segundo paso, vas a inflando la pancita, como se conoce coloquialmente, el diafragma, y luego vas a soltar ese aire profundamente y luego te vas a quedar sin respiración y repites 8 veces estos 4 pasos. Aquí no nos da mucho tiempo de practicar, pero bueno, eso ya lo vemos en las actividades. Luego de eso, ya la mente va diciendo, ah, caray, ya tengo una nueva conducción. Ya no se trata de hacer lo que yo quiera. Ya estoy teniendo una educación, ya estoy teniendo una disciplina. Luego puedes entrar ahora sí en ejercicios de concentración, de visualizar ese espíritu que todos somos, el espíritu en uno. Paramahansa Yogananda y todos estos maestros y el propio Bhagavad Gita te enseña a aprender a meditar viendo esa luz que todos somos en el tercer ojo, en el centro de nuestra frente, o también la puedes visualizar en nuestro corazón y cómo se expande no solo por todos tus órganos y por todo tu instrumento corporal, tu mente y tu sentimiento, sino también en el exterior. Entonces, Claudia, lo que te quiero decir es que esto te cambia completamente tu forma de proceder. Sí. Ahora tú vas a ir con otra conducta. Por ejemplo, tú llegas al trabajo 8 de la mañana y ahora llegas con una conducta de agradecer y con una disciplina de saber que esa oportunidad que tienes ahora es única y que la vas a hacer dedicada a ese verdadero ser que tú eres, que tú lo vas a hacer de la mejor manera, que vas a hacer tu empeño, que vas a tomarte como reto, que eso que tú conciencias como Dios, lo voy a aplicar aquí en mi trabajo, porque ahí es donde se vive la verdadera espiritualidad, en tus entornos. Entonces, si alguien me saca ¿no? Exactamente, si alguien me saca la lengua, yo no voy a actuar de la misma manera. Yo a esa persona
la voy a traer a mi espíritu en silencio y voy a bendecir el espíritu que vive en ella y bendecir el bien y agradecerle por enseñarme a amar. Por enseñarte a ser paciente, por enseñarte a ser tolerante, ¿no? Son cosas. Tolerante, paciente y todo eso. Entonces ahora te vas dando cuenta, y esto es lo hermoso, porque así me dicen a mí las y los estudiantes, me dicen, oye Marco, es que es un mundo de oportunidades, sí. Es que ahí está la escuela y estamos en una escuela muy intensa. Y son esas personas que nos cuestan tanto trabajo, Marco, el que nos cae mal, el que no es amable, el que es grosero, el que se nos cierra en el coche, los que son nuestros maestros. Son nuestros maestros. Entonces, ahí te pido una disculpa porque están haciendo una pequeña adecuación. Espero que no afecte mucho el audio, es Ajá, externa. ajá, está bien. Y te comentaba que en efecto, ahora ves en todas esas personas a los maestros. Hay otro ser que son los arcángeles, son otros seres divinos, y hay uno de ellos que a mí me encanta, que es el arcángel Zadkiel, que Ujú, dice y te encarga de manera muy particular sí. que no personalices la energía. Sí, que eso ya ¿Cuál? no es de la tradición hindú, pero se vale porque finalmente es lo Sí, mismo. con esto te quiero enseñar lo universal Claro, que es la te lo enseñanza. digo, claro, claro. Bueno, fíjate bien, entonces ahora algo que muy importante de incorporar después de que tú te aplicaste en tu verdadera escuela, en el día a día, es ahora sí el caso de hacer ejercicios de introspección. Oye, pero te decías, quiere enseñar de no personalices. Es decir, no es fulanito que es grosero y te está haciendo algo a ti en particular. Es el enojo expresándose. Sí, es nada Fulanito no más es ese enojo, ni tú eres el problema del enojo, es un enojo expresándose. No sé si. expresándose, tú no sabes lo que las personas están viviendo. Todos hemos vivido en la ignorancia y todos tenemos que aprender la verdad. Y esas situaciones, como tú lo acabas de decir de manera clara, son la verdadera estudio, son los verdaderos maestros y maestras. Entonces, Claudia, luego de esto, fíjate bien, lo que te estoy diciendo es que fíjate cómo el ejercicio de la mañana nos llevó a vivir una inteligencia discernidora. ¿Qué es la inteligencia discernidora? Encontrar la verdad de cada situación. ¿Qué es lo que me quiere enseñar esto que estoy viviendo? Y cuando tú entras a ver las cosas desde ese enfoque, se te revela esa verdad que estás buscando o lo que es conocido como el bien oculto que está detrás de todo aspecto. Ahora, en la noche se recomienda hacer ejercicios de introspección y retrospección. Esto intensifica mucho el Bhagavad Gita, muchísimo para Mahansa Yogananda y sus maestros. ¿Por qué? Porque acuérdate que nosotros solo podemos cambiar nuestro proceder tomando conciencia. Ujú, Entonces, no pasa nada. Ah, caray, me sucedió esto, me movió la emoción y a lo mejor actué de manera errónea. Pido perdón por este error, pero voy a hacer todo lo posible por no repetirlo. Y ujú, ahí empiezas, cuando hay una toma de conciencia, es cuando empiezas a cambiar la forma de accionar. Vas repitiendo ese accionar y vas cambiando el hábito. Ahora, esto también, sí me escuchas, ¿verdad? claro. Perfecto. El segundo punto, ya te metí 3 prácticas para la vida diaria de la Ujú, espiritualidad. ujú. Uno es los ejercicios de concentración en la mañana, el discernimiento durante el día y el tercero, la introspección. Y como dices, no importa si vives en India, China,
Estados Unidos, Alemania o México, o si eres católico o budista, puedes hacerlo. Puedes hacerlo en donde te encuentres y en las actividades que tú estás haciendo. Ahora, vas descubriendo, por ejemplo, hace poquito estuve en el ashram, se llama así, la casa donde impartió la enseñanza Paramahansa Yogananda en Los Ángeles, y me llamaba mucho la atención que Paramahansa Yogananda sacaba a sus estudiantes a hacer una hora de ejercicio, a jugar tenis en el sol, etcétera, etcétera. Entonces vas incorporando hábitos. Por ejemplo, aquí nosotros, yo le digo a los estudiantes, a mí me toca ser un poquito exigente, pero también autoexigirme de una manera muy fuerte para vivirlo y para poderlo transmitir. Yo le digo a los estudiantes, ¿saben qué? Ahora al día que tiene 24 horas le vamos a quitar una. ¿Por qué? Porque una hora es para el ejercicio y para tomar el sol y conectarte con la naturaleza. El conectarte con la naturaleza, el tomar el sol y el hacer el ejercicio facilita la concentración. Duermes mejor y vas teniendo una serie de actividades. Ahora, nos tomamos muy en serio lo que nos va diciendo y lo que nos va llevando el gurú, en este caso Paramahansa Yogananda. Por ejemplo, nos dice, hay que incorporar frutas y verduras en la alimentación, en todas las comidas. Ok, entonces esto se trata de que lo que estás leyendo lo estás aplicando. Entonces, antes de cada comida yo empiezo con una manzana y yo me como una lechuga, espinacas, tomates, y una serie de verduras. Ahora sí que hacer el arco iris en eso y te va facilitando la alimentación, todo este trabajo mental y que tu mente pueda tener una mayor enfoque en este discernimiento. Y cuando tú facilitas todo este trabajo, empieza a funcionar lo que se conoce como inteligencia intuitiva. Claudia, la intuición es el alma hablando. Claro, Entonces pues, empiezas a actuar desde el alma. Y cuando tú actúas desde el alma, cambia completamente tu proceder. Entonces tú ya no te, ya lo que desaparece de tu vida son aquello que veías como defectos. Entonces ves a una persona y no dejas de decirle, ¿sabes qué? Admiro tu bondad. Claudia, admiro tu manera de comunicar y de facilitar que todas estas enseñanzas lleguen a tantas personas en 60 países. Qué gran trabajo haces y vas admirando y vas extendiendo la mano y vas ahora sí viviendo de una manera compasiva que va erradicando el mayor karma de todos y el mayor karma de nuestro planeta, que es el egoísmo. Entonces, lo que te quiero decir con todo esto es que el Bhagavad Gita hoy por hoy está como la enseñanza más poderosa de todas, está lista para el mundo actual, para las personas dinámicas, esas personas que viven al minuto, personas que están trabajando en su propia casa, que es un trabajo muy digno y lleno de amor, o personas que están dirigiendo una gran empresa o un gran gobierno. Sin embargo, el ser humano no vamos a poder avanzar, Claudia, y esto te lo digo, pues yo llevo trabajando toda la vida en derechos humanos, en el desarrollo humano, etcétera, etcétera, y me he dado cuenta que la única forma de transformarnos es a través de la espiritualidad. Pero también hay algo muy maravilloso. Este es el gran reto, hablar de la espiritualidad sin meter los términos espirituales. ¿Por qué? Porque nos estamos enfrentando con una barrera. Cuando tú dices espiritualidad, la gente se conecta con religión. Y cuando se conecta con religión, se conecta con el daño que los seres humanos le hemos hecho a los, a la propia religión. Entonces,
¿Qué es lo que sucede? Nosotros, y Paramahansa Yogananda es muy enfático, lo que estamos aprendiendo es una ciencia. ¿Por qué es una ciencia? Porque la ciencia se compone de un método que si tú trabajas todos sus pasos, vas a llegar al fin. La ciencia es comprobable y esto es comprobable por ti mismo. Esto es tan poderoso que el mismo Paramahansa Yogananda, como muchos maestros de sabiduría lo dicen, tú te aplicas en el método, en una autodisciplina. Fíjate lo que te estoy diciendo, una autodisciplina, y ahorita te voy a decir por qué, en el cual en 5 años estás en el mismo cuerpo, pero eres una persona completamente diferente. Tu papá, tu mamá, si todavía están en este plano, te van a decir, es que ¿dónde quedó mi hijo? Pero les encanta el nuevo hijo, la nueva hija que están viendo. Algunas personas ya no van a estar en tu vibración, porque todo es vibración, pero las vas a amar siempre y les vas a desear siempre y te vas a conectar con esas nuevas almas que están ahora en tu misma sintonía. ¿Y por qué? Porque las almas que están en la misma sintonía se tienen que unir y al mismo tiempo representar un ejemplo, porque la única manera de realmente animar a otra alma, a otra persona a hacer un cambio en su vida es a través del ejemplo. Por eso, por ejemplo, en las madres de familia y en los padres de familia, yo les digo, ojo, porque tu principal evaluador es tu hija y tu hijo adolescente. Entonces, tu hija y tu hijo adolescente te dice, mamá, ¿por qué tú no haces eso que tanto me replicas? Claro. Entonces, como yo te veo haciendo lo contrario, ¿sabes qué, mamá? Yo no quiero saber nada de esos maestros y de esas enseñanzas. Ojo, tenemos un gran compromiso. Claro, por supuesto. Marco, entonces, bueno, para ir concluyendo, porque se nos acaba el tiempo, lo que nos dice Sí, la Bhagavad Gita es sí, estas enseñanzas ancestrales en las que un avatar, un dios hecho hombre, que es Krishna, le enseña a su discípulo este método. Fíjate qué importante lo que dijiste, este método para hacer que nuestro espíritu cante, que como decías al principio es la verdadera finalidad de nuestra razón de ser, ¿no? así es. Y estas enseñanzas, Krishna se las da a su discípulo en una carrera, que están en un carruaje con caballos, ¿no? Y se están preparando para una guerra entre dos familias, primos, ¿no? Y están en esta carrera preparándose para esta guerra en este carruaje. Y el conocimiento es tan universal, como decías, que este carruaje me hace pensar un poco en la alegoría del carruaje de Platón, Ah, ¿no? sí, sí, sí. Que representa que es la mente, el espíritu, la que debe ir gobernando y controlando a estos caballos desbocados que puede ser las pasiones, el ego, el egoísmo, el enojo, pero es un poco ese mismo simbolismo, ¿no? De quién lleva el control, yo, ¿no? Exactamente. Ahora, exactamente, ¿qué ha pasado? Lo acabas de resumir de manera tremenda. Aquí hay de dos. O lleva el control el ego, o sea, el yo inferior, se conoce así, Sí, o lo lleva el yo superior. claro. El yo superior es el que está conectado con el alma y el espíritu. Así es. Marco, se nos acabó el tiempo. Perdón, ibas a decir algo más, pero ya se nos acabó el tiempo. Sí, Marco, mejor danos tus datos de contacto. Si alguien claro que sí. me interesa conocer al Marco para preguntarle más, para tomar cursos y talleres con él, porque tú das cursos y talleres de todo esto.
algún teléfono, algún número de WhatsApp, página de Facebook, de web, Así es. Mira, tanto estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube. En los tres nos encuentran como @metafísica activa. Ese es el nombre que tenemos, Metafísica Activa. @activa, ¿sí? Y también, bueno, mi celular, el celular con el que atendemos toda esta parte, desde fuera de México es con la LADA más 52 614 176 4109. Lo repito, Por favor. más 52 614 176 4109. A sus órdenes siempre y muy agradecido por esta oportunidad y a su vez de poder tener esta charla con tu auditorio. Marco, la agradecida soy yo, Marco Pizarro Murgía. La agradecida soy yo porque además clarísimo todo lo que nos hiciste el favor de explicarnos. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Hasta luego. Y muchísimas gracias, amigos, por el privilegio de su atención. Los espero la semana que entra. Soy Claudia Sonsolo Rivera y me despido deseando que todos los seres en donde sea que estén sean libres y felices.